universidades con vista a no solo perfeccionar lo que es el proceso de determinación de la huella de carbono y de las acciones de mitigación y remediación en cada una de las universidades, sino también empezar a actuar en el resto del sistema, porque la mayoría de las universidades nacionales al menos todavía no ha iniciado este proceso, y saben ustedes que Argentina es signataria de lo que es el Acuerdo de París, por lo tanto es mandatario, lo cual no va a pasar, pero bueno, que en el año 2050 hayamos reducido significativamente a cero, cosa que es imposible, pero bueno, las emisiones de carbono, y obviamente el que se ha comprometido el Estado, por lo cual nosotros estamos involucrados. Así que bueno, eso, y no sé, niños, niñas, ¿cómo arreglaron para arrancar? Para lo que quieran. Adelante. Bueno, arranca. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío, decano, a la universidad, a la facultad, a todas y todos aquí por el marco que tenemos. La idea es que yo haga un poco de introducción sobre por qué es importante huella de carbono y sobre todo como estamos en la Casa de la Arquitectura y el urbanismo desde el punto de vista de edificación y de ciudad, cómo lo abordamos, qué tenemos que ver, qué repercusión puede tener nuestro propio accionar como docentes o investigadores o extensionistas de la universidad. Todo comienza desde un planteamiento en el cual tenemos un enfoque que es la sostenibilidad, las estrategias paliativas, el uso y el abuso del término, y hasta llegar a una pérdida de significado de esta palabra sustentabilidad, que muchos definen entre lo que sería el punto de unión entre naturaleza, sociedad y economía. Pero en cambio hay un concepto fuerte, que es el que intentamos digamos, tomar como referencia, que es que existe un mundo natural con unos recursos físicos que son limitados y que nuestra vida como sociedad industrial va deteriorando, cambio climático o crisis climática, como se suele decir, para poner la responsabilidad en lo antropogénico, es una de las expresiones de esa limitación que tenemos según el modo de habitar el planeta, y eso tiene que ver con una sociedad que dentro tiene un sistema económico que tiene que hacer posible que se sustente, ¿no? Que no es un punto de encuentro entre tres cosas, sino que es un esquema de subordinación. Antiguamente, previo a la sociedad industrial, las organizaciones como las sociedades orgánicas, de esa reflexión viene el nombre de la cooperativa sin ánimo de lucro de Barcelona, que es asesoría para el sector de construcción o de edificación, como se dice en España, teniendo por eso ciclo de vida de los edificios y no solo el momento de proyectar y construir, que es donde generalmente estamos más centrados, ¿no? Bueno, decía, estas sociedades tenían lo que es la ciudad construida, que podría no ser demasiado diferente a la de hoy en términos de alturas, agrupamientos, tipos de organizaciones de edificios, que evidentemente ha cambiado los sistemas constructivos, la espacialidad, las formas de vida, reglas básicas de ventilación, de espacio público, etcétera, etcétera, que Chibam y su antigüedad respecto de lo que podemos tener como ciudad contemporánea es distinto. Pero interesa mucho leer claramente que estas ciudades tenían un contexto alrededor y una distancia a pie donde se podía extraer el recurso con el cual se vivía, ya sea para alimentación o el agua para funcionar, y que estaban vinculadas a ese ecosistema de proximidad, y más allá de esto no se podía ir, y esos límites estaban claros en términos de que aún no existía la posibilidad de la extracción del combustible fósil, el transporte a distancia, el crecimiento demográfico, la espiral de consumo, etcétera, que serían características mucho más recientes, ¿no? Entonces a esto le solemos oponer una visión, como diríamos, muchas veces soportada en la confianza absoluta en la tecnología, ¿no? Esto es más dar el proyecto de Norman Foster para una ciudad desde cero en el desierto, y que resolvería todas sus demandas en términos ambientales, tanto de recursos como de residuos, cerraría estos ciclos y funcionaría prácticamente sin impacto, es decir, sería lo que actualmente se podría llamar climáticamente neutra o climáticamente positiva, ¿no? Es un poco el término de equilibrio e incluso de restar impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, de manera tal de que otros sectores o otras ciudades que no puedan hacerlo, entre todos compensen y llegue a esa neutralidad
que hablaba Darío hacia el año 2050. Pero cuando uno se aleja y ve digamos, que hay detrás, y esto es apenas digamos, unos campos fotovoltaicos que rodean la ciudad, que son próximos, pero bueno, el agua viene de lejos, requiere energía para desalarse, ser transportada, requiere obras, es decir, requiere este tipo de energía, según los expertos en recursos minerales, alrededor de 20 veces más que la energía fósil, de un impacto material, de recursos materiales que además son finitos, algunos están en el límite de la escasez y son demandados por otros sectores de la industria y de la sociedad al mismo tiempo que nosotros en la reconversión hacia la renovabilidad de la energía, con lo cual uno entiende rápidamente que estos límites siguen estando, solo que los que veíamos claramente en las ciudades de Yemen, ¿no? Pero que ahora son menos visibles y menos elocuentes, y entonces toca actuar porque día tras día aparece una solución que supuestamente va a resolver sobrepasar los límites del planeta, que cuando se estudia con más seriedad y con esa visión de la sostenibilidad fuerte nos damos cuenta de que no es así, de que seguimos teniendo impactos remanentes muy importantes e incluso muchas veces la promesa de un cambio tecnológico que va a hacer posible esos equilibrios que no están, que hay mucha gente informando que no están, ¿no? Que es algo que no va a ocurrir. Y entonces es el paso de lo que serían estos sistemas de ciclos abiertos o de economía no circular, como se dan llamar ahora. Hace años atrás, cuando se estudiaban estas cuestiones, se hablaba del cierre de ciclos materiales, ¿no? Entendiendo por materiales también el agua, la energía, el aire que contaminamos, etc. Hacia algo que se empieza a intuir que es otra manera de hacer, entre los cuales está digamos, la cuestión del carbono como un indicador transversal, indicador de varios indicadores, indicador también de ciclo de vida según el enfoque y la seriedad con el cual lo abordemos, como cualquier metodología y cualquier sistema de contabilización de datos a partir de los cuales se construye un modelo, y ese modelo lo vamos creyendo o no creyendo, depende de la seriedad, de la profundidad y de la calidad de la información con la cual se trabaje, ¿no? Aunque el planeta registre crecimientos poblacionales y ya hemos pasado un pico, ¿no? y la población se vaya estabilizando para no seguir creciendo digamos, exponencialmente como estábamos ahora, es importante tener en cuenta que esta carrera de consumo y este impacto tan acelerado en los años 60 es cuando pasamos la capacidad del planeta, ¿no? Cuando se mide esto en términos de huella ecológica, no huella de carbono, sino extracciones de recursos y generación de residuos en términos de cuánto el planeta puede dar de sí. En los años 60, 70 pasamos la capacidad 1 del planeta y actualmente estamos en 1,6 y creciendo, ¿no? 1,7. Eso implica que sí o sí se va a convertir en deterioro. Así podemos vivir un cierto tiempo, pero sometiendo a cambios tan importantes como por ejemplo el límite que ponía la cumbre de clima de París en 2015 de 2 a 3 grados, que ahora es una gran discusión, si seríamos capaces todavía estaríamos a tiempo de no sobrepasarlos. Las tendencias en consumo de recursos, aquí está la energía, pero si tuviéramos una curva del agua, una curva de las extracciones minerales para los materiales, sería muy similar, son evidentemente graves y además siguen basadas en su mayor parte en lo que son recursos no renovables y contaminantes como los fósiles, ¿no? Entonces, ante esto lo que estamos haciendo con ese consumo importante, creciente y además no muy fácil de poder cambiar, todo el parque automotor, todo el sistema de aeronavegación, todo el sistema de transporte de mercaderías, es muy difícil poderlo convertir rápidamente a energía renovable, y tenemos además el problema de la cantidad de recursos que requerirían esas energías renovables disputados por otros sectores y en escasez en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, por aterrizar este concepto, si uno compara el transporte de mercaderías en camión con el transporte en ferrocarril y se fija lo que hemos hecho en Argentina con el ferrocarril en las últimas décadas, claro, en cierto sentido vamos al revés, y en muchos de estos aspectos que uno puede analizar, la inversión que hay que hacer, es decir, la inversión de los términos que hay que hacer, el cambio de rumbo es significativamente importante y al mismo tiempo es interesantísimo. Pues son preguntas realmente importantes que nos caben como investigadores, como docentes, como profesionales, como agentes de una universidad pública, ¿no?
todos los escenarios que el panel intergubernamental de expertos frente al cambio climático establece o establecen digamos, otros organismos dan que las curvas y los cambios de tendencia que serían positivos requieren de un gran esfuerzo y que en realidad digamos, no estamos por aquí, sino que estamos más bien por aquí, ¿no? Es decir, en el agravamiento de la cuestión. El sector de la edificación solo, si no hiciera sus deberes, de acá a 2050, en Europa el 2030 sería el año de la neutralidad de los edificios nuevos y de los edificios de rehabilitación profunda, y 2050 debería llegar a ser neutral. Pero claro, esta línea indica que si la edificación no hace o la construcción no hace sus deberes, solamente con el impacto ambiental global, mundial, de la edificación estaríamos sobrepasando entre 2 y 6 grados, aunque todos los otros sectores hicieran sus deberes y se situaran en el ahorro del 80-90% de emisiones de carbono que representa ese horizonte de estabilización. Entonces esto lleva a dejar de considerar solamente lo que es la energía de climatización, de iluminación, de agua caliente, de cocción, por los usos energéticos de la fase de operación del edificio, a tener en cuenta que existe todo otro abanico de etapas y fases del ciclo de vida de los edificios que bueno, estamos llamados a tener que estudiar e integrar dentro de la gestión universitaria, pero también dentro de la docencia, de la investigación y de la extensión. Todo esto evidentemente que no resulta simple y es una tarea urgente, ¿no? Entonces, para poder ver un poco en una escuela de arquitectura, hemos prestado aquí a la gente de la Universidad Politécnica de Cataluña este estudio que tiene ya unos cuantos años, pero que disparó una serie de iniciativas que en el grupo estamos estudiando, como por ejemplo los sistemas de información pública de los consumos de los edificios y hasta qué punto seríamos capaces de poderlos hacer. Bueno, decía este MIES, que no es el famoso Van der Rohe, sino que es el modelo de investigación en edificación sostenible, haciendo un poco de juego de palabras y tomando, digamos, hay recursos que le den rápida difusión, porque todo el mundo cuando decía informe MIES se iba rápidamente y luego se encontraba con otra cosa. Lo que intenta resolver es una pregunta del director de la escuela de ese entonces, que dice, bueno, vamos a crecer, necesitamos un edificio de transferencia de tecnología, que es donde estarán los investigadores y donde se atenderán convenios y vínculos con el sector empresarial, y bueno, esto implica algo más de edificio y también habrá algo de aulas y va a crecer el edificio original de la escuela, que era de los finales de los años 70. Entonces la pregunta es con qué sistemas constructivos lo puedo hacer, y lo que se estudia es esos materiales, qué huella de carbono tienen, ¿no? con los que se había construido la escuela, y se llega a esta cifra que sale chiquitita acá, pero de alrededor de 150 toneladas de CO2 en un ciclo de vida que está expresado por acá, que creo que eran 30 o 35 años, lo que sería haber fabricado estos materiales, haberlos puesto en la escuela y dividir ese impacto de carbono en ese término de 30 a 35 años, son esas 150 toneladas. Director, muy importante, ¿qué tipo de materiales? Vamos a estudiar sistemas que sean bajos en carbono o incluso negativos en carbono, como por ejemplo los basados en madera, producto de que el crecimiento del árbol implica, y la formación de madera implica esa absorción, ¿no? De carbono. Bueno, muy bien, pero esto no termina aquí. Vamos a ver qué ocurre en la fase siguiente, porque está el consumo del edificio en fase de uso. El edificio en los años 70 en España, esto quiere decir que tiene que cumplir apenas o ninguna de las primeras normativas que existían respecto de calidad térmica del envolvente, es decir, un edificio prácticamente sin considerar relaciones con el clima, más allá de las intuitivas, pero desde el punto de vista técnico ninguna exigencia, desde el punto de vista de permisos de construcción, de permisos de obras, ninguna exigencia, y evidentemente en las instalaciones y en la gestión de esas instalaciones, cómo funciona, qué hora arranco, a qué temperatura estoy, puedo apagar parcialmente el edificio, qué hago los fines de semana, qué pasa a media carga del edificio, qué pasa a carga completa. Todo ese estudio evidentemente viene posteriormente, ¿no? Es decir, hasta ese momento el edificio funcionaba con estos consumos y con estos impactos que vienen a doblar, ¿no? Estábamos en 150 y ahora 370 toneladas de dióxido de carbono al año. Como al mismo tiempo estaban habiendo procesos de inscripción o de matriculación, se pregunta de dónde viene
el personal de administración y servicios o no docente, el personal docente, los alumnos, y se hace todo este mapa, por así decir, de trazado del transporte, ¿no? Es decir, la comunidad de esta escuela de arquitectura, cuánto viaja, cómo viaja, en qué viaja. El 90% del impacto, bueno, se lo pueden imaginar, vehículo particular, pocas personas por vehículo o una, y el 10% del impacto el transporte público. Y se llega a que otra vez doblamos, ¿no? 150, 370, 715 toneladas de CO2. Director, los materiales eran muy importantes, el uso del edificio, las estrategias pasivas para necesitar menos energía, muy importantes, porque todo eso va a ahorrar mucho carbono, pero si no hacemos nada con el transporte, probablemente eso caiga en saco roto, ¿no? Por entonces la escuela estaba haciendo su zona de estacionamiento, así favoreciendo el uso del coche privado en lugar de desarrollando algunas otras estrategias que fueran, no lo puedo impedir, la sociedad funciona de esta manera, pero qué cosas podría hacer para poner el granito de arena en el sentido del cambio, ¿no? Del cambio de rumbo de hacia dónde vamos. Posteriormente tuvo dificultades porque está en un campus relativamente chico para poder encajar la residencia estudiantil y digamos, el crecimiento de los edificios de investigación y de transferencia de tecnología, y se puso más en crisis todavía este estacionamiento, ¿no? Y después hizo la pregunta siguiente, que es decir, ¿cuántos arquitectos y arquitectas salen de la escuela? Esos arquitectos y arquitectas en una actividad más o menos normal y durante un periodo de vida profesional más o menos común, ¿cuánto construyen? Eso que construyen, porque había estudios en paralelo de lo que se llamaba el metro cuadrado patrón de construcción en Cataluña, sabíamos que había tanto de torre no sé qué, tanto de escuela, tanto de vivienda individual, tanto de centro cultural, tanto de oficinas y lo que sea, y más o menos se podía establecer el impacto ambiental de ciclo de vida de esos edificios, ¿no? Con lo cual, proyectar de una manera o proyectar de otra manera, construir de una manera o construir de otra manera, gestionar los edificios de una manera o de otra, todo esto era un debate por entonces, ahora mucho más avanzado, evidentemente con el tiempo que ha pasado, implicaba que anualmente el CO2 vinculado a la actividad de licenciados y licenciadas de arquitectura eran estos 2.250.000 toneladas. Entonces, primero plan de estudio, después transporte, luego el uso y finalmente los materiales, que era la primera pregunta, ¿no? Y esto se puede hacer gracias a la visión global, al análisis de ciclo de vida y a la utilización de un indicador, que en este caso fue también el de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, claro, solemos hablar de edificios, ¿no? Pero cuando hablamos de edificios, personas y actividades, esto se convierte en institución, ¿no? Y entonces la institución, ¿qué es lo que hace? Su principal función, su actuación social, que es, bueno, proporcionar a la sociedad esos arquitectos y esas arquitectas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el reto principal? Instalar las ideas centrales que definen la visión de arquitectura, responsabilidad ambiental de las acciones, ¿no? Y esto, bueno, pudo saberse a partir de estas reflexiones, pero apoyadas con números, con argumentos y con bueno, una de las primeras huellas de carbono que se hicieron sobre edificios universitarios, al menos que yo tenga conocimiento. La idea es ir hacia aquí, ¿no? Es decir, dejar aquel sistema abierto y comenzar a trabajar con el cerrado. Y entonces uno se puede situar en que, bueno, yo estoy en el cumplimiento de la normativa, o yo trato de tomar algunas cosas del futuro inmediato que la normativa evidentemente no le está dando respuesta porque va detrás de los hechos, o puedo situarme también o intentar situarme en el nivel de la excelencia, y todo esto dependerá de las capacidades que tengamos, de los recursos que dispongamos, y yo creo que sobre todo de lo que depende es la motivación. Y después lo siguiente va apareciendo si uno digamos, esto lo convoca en términos personales, ¿no? Si tiene como una conexión, por así decir, de actitud o emocional respecto de aquello con lo que quiere trabajar. Esto es digamos, una visión complementaria de aquella de las concéntricas que veíamos, donde economía estaba subordinada a sociedad y sociedad estaba subordinada a la naturaleza, en la cual, bueno, es lo que se llama la donut o dona, ¿no? La economía donut o dona, que por aquí están las necesidades sociales, por aquí están los impactos ambientales. Y yo podría trabajar por áreas en esta economía digamos, no puedo ir más allá
de no satisfacer necesidades sociales reales y no puedo ir más allá de impactos ambientales que sean irreversibles y de gran daño, ¿no? Entonces me tengo que mover en una franja bastante estrecha y difícil, pero al mismo tiempo interesantísima de investigar, que es esta, ¿no? Cómo respondo a estas necesidades de la población y cómo hago para hacerlo dentro de las posibilidades, de los límites que el planeta tiene. Entonces, estrategias que hay para eso, lo primero es rediscutir aquello que estamos convencidos que necesitamos y puede ser que no necesitemos, que no sea imprescindible, que pueda implicar algún tipo de renuncia respecto de cómo estamos viviendo, a partir de entender no solamente que es una renuncia y ya, sino también de que podemos vivir incluso tan de bien o mejor aún sin eso, ¿no? Y entonces, bueno, ejemplos de arquitectura, esto es la Catoni Basal, es un encargo para hacer más bella y más moderna una plaza, lo estudian y le dicen al ayuntamiento, a la municipalidad, mire, lo mejor es no hacer nada, porque esto ya funciona, hablamos con los vecinos, hay petanca, hay sombra, hay conversación, hay reunión de no sé qué, hay iluminación, está suficientemente equipada y en todo caso se podría limpiar, digamos, un poco más seguido y con eso se daría respuesta a lo que nosotros relevamos respecto de necesidades de los vecinos. Estas imágenes de aquí, ¿no? El aumento de la eficiencia, cuando construimos con recursos, ¿cómo lo hacemos? Esto es el nido de pájaro del Estadio Olímpico de Beijing y este es el de Londres. Los dos responden a las mismas exigencias técnicas que son cumplir el pliego de condiciones del Comité Olímpico Internacional. Este usa 10 veces los materiales que este y este además reutiliza tubería de gas, es decir, material reutilizado para todo lo que no es estructura, digamos, más delicado, más sometida a los esfuerzos principales, lo utilizan en construcción complementaria y además tiene desmontable esta parte, se queda con un estadio no de 80.000 sino de 25 a 30.000 personas, que es lo que realmente digamos, podrá tener lugar en esa zona de Londres donde está implantado una vez que pasaron los Juegos Olímpicos. Que yo tenga conocimiento no se desconstruyó ni se reutilizó, pero al menos está preparado para eso. Utiliza, como decía, 10 veces menos materiales y además en parte son reutilizados porque vienen de otras industrias. El nido de pájaro, que tiene mucho más fama que el estadio y es portada de revistas y evidentemente lo tenemos muy grabado como ícono en nuestra memoria de lo que fueron esos juegos, no se usa. Entonces este tipo de reflexiones, y bueno, con qué grado de eficiencia voy a dar respuesta a una necesidad, parecen ser que bueno, también son muy interesantes, ¿no? Uno de los últimos Pritzker, creo que antes de Shigeru Ban, ¿no? Arquitectos, los Oscar de los arquitectos, Gilles Queret, su escuela, la que hizo a partir de colectas y con los materiales mínimos y tratando de sacar el máximo de partido posible tanto a los materiales del lugar, ¿no? Excepto el cemento, el hormigón o esta parte de acero, el resto está construido con materiales del lugar, con los elementos mínimos y intentando regular el clima y dar digamos, preservación para el mantenimiento, el bajo mantenimiento y continuidad de este edificio escolar en Gando, que es su pueblo, donde él dice que aquí va gente de visita y lo publican y le preguntan y lo felicitan por cuán sustentable es su arquitectura y hay un texto por ahí que lo usamos mucho en clase de él muy bueno, que dice que bueno, que todo eso lo agradece, pero que en realidad él no lo hizo ni por cuestiones ideológicas, ni tampoco porque tenía que responder a unas condiciones ecológicas de todo un planteamiento que se hubiera hecho, sino porque le parecía lo más razonable y por otra parte porque no podía hacer otra cosa, porque eran los recursos y las limitaciones que tenía, ¿no? O la reutilización de edificios y el reciclaje de materiales como estrategia, o también lo que es la compensación, ¿no? El cambio, la reconversión de infraestructuras. Por aquí corría, esto es París, corría un tren carbonero que iba a una central, una usina térmica de carbón entre el Bois de Vincennes y la ópera, al lado de la ópera de la Bastilla, y actualmente está reconvertido en un parque para la ciudad. Es un parque lineal menos famoso que la High Line de Nueva York, pero maravilloso, de cómo esa infraestructura se mantiene, no se convierte en residuos y se reconvierte en algo que proporciona espacio físico y también aumento de biodiversidad en la ciudad, ¿no? Y bueno, por último decir que muchas veces estamos como sometidos a eslóganes, ¿no? Yo tengo la huella de carbono, yo tengo la etiqueta no sé qué de la certificación, yo estoy alineado con los objetivos 3, 5, 18, bueno 18 no hay, son 17 de Naciones Unidas, pero que lo importante
es la parametrizar, ¿no? Medir. De esto nos van a hablar ahora los compañeros del equipo de la huella de carbono de la Universidad Nacional de Rosario, porque lo que interesa es ver no solo cómo estamos de bien o cómo estamos de mal, que en general pasan las dos cosas, sino también esto cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Bueno, esta era un poco la introducción que yo quería. No sé si creo que mejor siguen ustedes y después hablamos. Y, ¿sí? Bueno, no sé cómo salir de acá. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marcelo, voy a contar un poco la experiencia que llevamos adelante con Fiona, Esteban y Damián en la parte técnica, operativa, midiendo la huella de carbono. Nosotros nos propusimos trabajar dentro de este grupo de las 4 universidades y la Sociedad Orgánica. Y bueno, no teníamos el camino andado que tiene la Universidad de La Plata, pero había que empezar y bueno, empezamos a recabar información y avanzamos en lo que era tratar de obtener la huella de carbono. Entonces, nosotros nos planteamos, así como una introducción, que es una huella, y fundamentalmente una huella es un rastro, una seña, un vestigio que se deja a alguien o algo. También para nuestra zona es un baile campero, pero también la forma que nosotros estamos viviendo también dejamos una marca. Y en ese tipo de marca que queda por nuestras actividades cotidianas, por ejemplo el transporte que mencionó Gerardo, cómo nos alimentamos, cómo nos climatizamos, la forma que nos climatizamos, el aire acondicionado, el aire o el calefactor, consumen combustible para que funcione. Entonces ahí tenemos que para transportarnos consumimos nafta, gas, GNC, gasoil. Si vamos a la parte de producción, consumimos fundamentalmente gas natural o electricidad. En esta zona puede ser carbono, leña. Los artefactos electrodomésticos consumen energía eléctrica. La parte de climatización se utiliza generalmente energía eléctrica o gas natural. ¿Y qué pasa con estas actividades? Bueno, las actividades están relacionadas con la combustión. ¿Y qué pasa con la combustión? La combustión es un fenómeno, una reacción química donde se libera calor, luz y dióxido de carbono. Y ahí es donde entramos a jugar con la huella de carbono. El dióxido de carbono es un resultado de la combustión, que pueden aparecer otros gases, monóxido de carbono si la combustión es incompleta, agua y ceniza. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, estas cuestiones, un poco mencionó Gerardo, atienden a un problema a nivel planetario que nosotros acá describimos fundamentalmente 3. Uno es la contaminación, de la parte de gestión de residuos, la parte de generación de emisiones de gases por la combustión, las partes químicas, los desechos en los ríos y lagos y océanos. El otro es el agotamiento de los recursos fósiles, otra cuestión que se mencionó anteriormente. Nosotros no estamos consumiendo recursos que son finitos y tarde o temprano no los vamos a tener más. Y la otra cuestión, el calentamiento global o cambio climático. De eso vamos a tratar de enfocar ahora en lo que estamos haciendo. Entonces, definimos la huella de carbono como la cantidad de gases que se emiten producto de esa combustión de nuestras actividades cotidianas que mencionamos anteriormente. ¿Y qué pasa en la huella en la universidad? Y volviendo a lo nuestro, a lo vernáculo. Nosotros, bueno, como comentó Darío,
pertenecemos a un consorcio y ese consorcio se planteó meta y objetivo, y una de esas primeras cuestiones era definir la huella de carbono de cada universidad. En nuestro caso, la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros elegimos el año 2019, que fue el último año normal antes de la pandemia, y aparece el signo ISO, el logotipo ISO, que decidimos utilizarlo bajo una norma estándar que sea replicable, que sea evaluable por otra institución, otro organismo, otros investigadores, y fundamentalmente la ISO 14064 y serie, que es la que evalúa la huella de carbono. Acá mostramos brevemente el informe que sacamos, donde lo primero que plantea la normativa es describir las metas y objetivos del inventario de la UNR. Nosotros hay que describir la universidad. Nosotros somos una universidad relativamente joven, creada en 1968, con 12 facultades, 3 institutos y un centro de estudio interdisciplinario, y con una superficie edilicia de más de 180.000 metros cuadrados. Bueno, el equipo en lo que estuvimos trabajando, la cabeza responsable es Darío Mayorana. La parte técnica la llevamos adelante yo, Damián, Esteban y Fiona, y tenemos el lujo y el placer de tener a nuestro coordinador y asesor científico y evaluador, al doctor Rubén Piacentini. Bueno, lo de cambio climático, ese efecto invernadero no lo voy a obviar para ir directamente al grano. Y el propósito del informe era obtener un valor para poder gestionar y tomar decisiones, sobre todo en la parte de quienes son los tomadores de decisiones a nivel más arriba del grupo del rector, y puedan tener información para poder tomar decisiones de manera correcta. ¿Para quién estaba destinado? Bueno, este informe era para personal docente y no docente, el alumnado y el público en general. Y bueno, y los responsables de gestión. Y también una intención de que sea incorporado por los equipos docentes para que empecemos a llevar la cuestión de la sustentabilidad. Uno de los indicadores es la huella de carbono. Bien mencionó Gerardo, hay varios más. Tenemos ecológico, de residuos, de agua. Bueno, uno de los indicadores es el que vamos a abordar ahora. Tomamos que este informe sea de divulgación de acceso abierto, que cualquiera lo pueda acceder a él. Tomamos que sea un periodo bianual, o sea que tenemos deberíamos pensar en esto fue base calendario año 2019, lo presentamos este año, deberíamos a más tardar a principios del 2024 llegar a tener otro segundo informe, con mucho más nivel de detalle con el que nos pusimos a trabajar con esto. La frecuencia, bueno, de cada 2 años. Bueno, acá hay datos duros que están, pero el factor de emisión, cada país tiene un factor de emisión que corresponde a la manera que genera la energía eléctrica. Nuestro factor de emisión es relativamente alto. ¿Por qué? Porque nuestra generación de energía eléctrica está fundamentada en un gran porcentaje con energía no renovables. Estos son valores con los que aplicamos para calcular nuestra huella en la universidad. Hay requisitos donde se debe atender para que el informe sea evaluable, sea coherente, tiene que ser pertinente, íntegro, coherente, exacto y transparente. Son 5 principios que debemos atender que hicimos para hacer la huella. Los límites, trabajamos con la parte de las edificaciones, atendiendo las 12 facultades, los 3 institutos y el centro de estudio interdisciplinario, y la superficie edilicia superior a 180.000 metros cuadrados. Bueno, y acá sacamos una valoración por cada área de la universidad, el centro, el CUAS, el CUR, Savalle y Casilda. Fíjense que el centro tiene una superficie de más de 77.000 metros cuadrados, después sigue el CUR, que casi llega a los 50,
como las dos áreas o sectores que tienen mayor fuerza o valores en cuanto a edificación, superficie edificada. Este es un gráfico que atiende la cantidad de estudiantes por cada facultad, donde los primeros son ciencias, la parte de medicina, economía, humanidades, arte, derecho y psicología. Luego sigue ciencia exacta, ingeniería y agrimensura. Los límites del informe, bueno, habíamos dicho que habíamos tomado el año 2019 y la fuente de emisiones que nosotros decidimos trabajar fueron 6: energía estacionaria, transporte y movilidad, residuos, procesos industriales y agricultura, silvicultura y otro uso del suelo. De eso, la energía estacionaria, bueno, fundamentalmente era la cuestión del uso de la energía en edificios e instalaciones. Hicimos una evaluación preliminar del consumo energético de los edificios. En el transporte nos encontramos con una cierta dificultad porque no era que no estaban los datos, sino que no están de la manera para la cual a nosotros no es necesario poder calcular la huella. Que ahí es una cuestión que debemos trabajar con la parte contable. El tema de residuos, bueno, es una cuestión que también tenemos que abordar. No pudimos hacer un análisis, sobre todo porque trabajamos a contrarreloj y no podíamos disponer de información veraz. Lo mismo con la parte de agricultura y silvicultura, que son valores o datos que nos debemos para el próximo informe. Bueno, ahí se puede categorizar de acuerdo al alcance 1, 2 y 3. El 1 son las emisiones que se generan dentro del límite, bueno, acá dice ciudad, debería ser de la universidad. Por ejemplo, un equipo de climatización está teniendo la combustión dentro de ese límite, entonces sería alcance 1. Y el alcance 2 sería, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica que nosotros consumimos acá, pero en realidad la energía eléctrica se está generando fuera de la situación, del perímetro de la universidad. Y después el alcance 3, que ya es más complejo, más difuso, son emisiones que se producen fuera de los límites de la universidad por actividades que se hacen dentro de ella. Bien, cuantificado, acá se presenta una planilla tal y cual la sugiere la norma ISO 14064, donde pudimos conseguir categorías 2, emisiones indirectas por energía importada, tanto la parte de electricidad como de gas, y obtuvimos el valor de 3.610 toneladas de dióxido de carbono anuales para el año 19. Este es un resultado por sectores de cómo son las emisiones en valores nominales, o sea, valores totales: Centro, Huas, el CUR, Savalla y Casilda. Este es un valor de dióxido de carbono por superficie construida. Fíjense que ahora el Huas y Savalla significativamente tienen mayor consumo por superficie construida. Y este valor es por la cantidad de alumnos, o sea, la cantidad de alumnos dividido la cantidad de dióxido de carbono que consume cada sector. Vemos que Savalla tiene un valor que se distingue fuertemente del resto. ¿Por qué? Porque hay pocos alumnos en comparación a lo que se consume ahí adentro, ¿no? Son todos indicadores que nos permite ver, orientar, como bueno, bien mencionó Gerardo, apuntar a dónde conviene destinar los recursos. Eso es el famoso diagrama de Pareto, ¿no? de resolver los problemas donde hay el mayor porcentaje de inconvenientes a abordar con los recursos.
Bueno, este es un gráfico donde presenta cuánto se consume electricidad en porcentaje del gas, 4 a 1. También este es un indicador donde debemos prestar atención para buscar en la búsqueda de soluciones o de oportunidades de mejora, que lo vamos un poquito más adelante. Estos son factores de emisiones, son datos duros que se aplicaron para calcular la huella. Trabajamos con una incertidumbre entre un 10 y un 20% porque nos faltó, teníamos bastante indeterminación en varios valores. Al momento de presentar el informe no logramos sacar los árboles plantados, no teníamos datos de movilidad, que estamos ahora trabajando para resolver esta cuestión. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, dos cuestiones. La norma ISO propone, una vez que vos tenés el valor duro y exacto, que vos hagas una iniciativa de reducción y un seguimiento de esa iniciativa, del desempeño. Nosotros planteamos una meta de reducción y de emisiones. Planteamos acá el 2050 una reducción del 100% como un camino, como un ideal, porque es una quimera lograr eso, pero bueno, hay que trabajar para reducirlo. Entonces, acá presentamos rápidamente el plan de acción y meta de reducción de la huella de carbono de la ONR, que está a la aprobación del rector. Bueno, acá ya es una definición más dura de lo que es la huella de carbono como un indicador ambiental, es uno de los tantos, que permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir la huella es lo que nosotros queremos apuntar. Para eso, en este plan de acción y meta de reducción, vamos a abordar diferentes ejes. Los ejes que propusimos es tomar agua, residuos, energía, movilidad, huella de carbono y consumo responsable. Ese plan de acción necesita previamente saber dónde estamos parados. Para eso necesitamos hacer lo que se denomina una auditoría energética. Tenemos que revisar exhaustivamente toda la parte de agua, residuos, movilidad, energía, eventualmente no, seguro, empezando por la parte edilicia, donde hay que hacer un gran relevamiento de la envolvente, la parte de climatización, la parte de iluminación, etc. Ahí vamos a trabajar con muchos alumnos de arquitectura con el tema de las PPS, estuvimos conversando para arrancar. Y una vez que tengamos ese diagnóstico energético, hay que llevarlo adelante para evaluar cuál es el seguimiento y bueno, una metodología es la IRAN 50001. Esa IRAN 50001, bueno, acá se muestra algunas de las actividades por eje, por ejemplo, de agua, usar sistema de doble descarga con el objetivo de disminuir el consumo y una meta de reducir el 10% de la cantidad de agua utilizada. El indicador sería el litro de agua consumido. Bueno, un periodo y nos faltaba la inversión porque bueno, necesitamos tener un relevamiento exhaustivo de todas las instalaciones. Lo mismo con residuos. Esto es un recorte, hay muchísimos más actividades, sobre todo el de energía, que apunta muchísimo a la parte edilicia. El eje más importante, el más exhaustivo, en el que más hay que trabajar. Movilidad, huella de carbono y consumo responsable. Y bueno, acá hay para ir terminando, la ISO 50001 propone un círculo virtuoso, el círculo de Deming, que se dice de hacer, verificar, actuar y planificar. Primero, obviamente, hay que hacer la auditoría y planificar qué es lo que se va a hacer, se verifica y en esa verificación
se trata de corregir qué es lo que, o de mejorar qué es lo que se vino haciendo y se vuelve a actuar de nuevo. Y este es un círculo que propende la mejora continua según la metodología. Y la evaluación del desempeño energético nosotros lo tomamos a través de 5 ejes: el uso, cómo se usa la energía, cuál es la intensidad con la que se está usando, qué tipo de energía, o sea, cuál es el consumo, cuál es la eficiencia de esa energía y bueno, eventualmente algún otro eje más. Bueno, creo que con esto, Darío, yo ya terminé. Si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. ¿Qué sigue? Bueno, con esto más o menos la idea era contar la huella de carbono, los valores duros, después invitar a la comunidad de los alumnos, porque este tema viene ahora, hay que relevar, hay que salir a trabajar. Y bueno, la idea era avanzar, coordinar, buscar como de los 5 centros trabajar en el CUR, y fundamentalmente agarrar todos los edificios y dada la facilidad empezaríamos en arquitectura seguramente. Sí, como dijo Marcelo, quería decir un tema que es muy interesante, que por convenio tratar de que alumnos de nuestra facultad en el ejercicio de las PPS, de las prácticas profesionales supervisadas, trabajen en el programa a los efectos de hacer los relevamientos. Los alumnos avanzados que están en condiciones de hacer PPS, guiados por los profesionales, lo pueden hacer perfectamente, y eso es doblemente importante para ustedes y para nosotros. Así que eso es muy bienvenido. Y después algunos datos que le comentaba Darío así en voz baja, que digo, cuando uno veía como que se leen cosas que son muy interesantes. Una de ellas que, por ejemplo, teniendo la mitad de superficie, por ejemplo, el CUAS emite más del doble que el CUR, por ejemplo, teniendo la mitad de superficie, por ejemplo. Son cuestiones que hay que atender. Marcelo, hace cosa de, sí, yo creo que 10 años o 8 años, se hizo un relevamiento del arbolado que está en el ICUR, en lo que sería el área de infraestructura, cuando estaba Darío, que se llamaba Política de Edilicia, se hizo un relevamiento de todo el arbolado y se siguió plantando más, pero eso está acotado, es más, el autor, que es Damián Villar, que lo hizo y lo tiene, así que ese dato está, pues, me parece también interesante, y no sé cuál es la extensión que ustedes tomaron en el Centro Universitario de Rosario, porque también ahora nos han dado un poco más. Después de Cerrito para el norte, en algún momento será nuestro, así que también hay que ver de pensar en esas políticas. De hecho, en el proyecto de investigación que estamos en común, nosotros hicimos un estudio, un relevamiento de la eficiencia energética de todo lo que es la envolvente del edificio de la facultad. Así que esos datos están a disposición y el equipo docente mañana se que forma presenta parte en Ciencia y Técnica en el Innova. Bueno, lo que plantean ellos es interesante. Argentina tiene un déficit enorme en datos, ¿no? A lo mejor uno dice, bueno, no sabemos la cantidad de árboles que hay en la UNR, etc. Yo les puedo asegurar, presentamos el viernes pasado el informe sobre cáncer en Argentina. No tenemos datos sobre cáncer, no tenemos datos sobre la cantidad de arsénico que hay en el agua, no tenemos datos de un montón de cosas, siendo que todas las provincias tienen un instituto del cáncer y hay un instituto nacional, por lo cual hay una cantidad enorme de argentinos que mueren y podrían no morir por cáncer. Yendo a lo nuestro, hay datos pero no los tenemos centralizados. Yo les quiero contar, por ejemplo, lo que pasó, que de eso se ocuparon Fiona y Damián, con el consumo de combustible que hace la universidad. Nosotros consumimos combustible para rodados,
consumimos combustibles para los generadores y después hay consumo de otras cuestiones para laboratorio, etcétera, etcétera. Cuando fuimos a la Secretaría de Política de Economía y Finanzas, le dijimos, bueno, necesitamos saber cuánto consumimos. Entonces los mandaron, fueron los chicos, vieron montones de expedientes de algunos que tenían 10.000 tickets, etcétera. Los tickets no se piden por consumo, se piden por valor. Entonces tenemos que cambiar todo el sistema contable para poder saber cuánto consumimos de combustible. ¿Por qué? Porque al área contable lo que le interesa es saber cuánto gastamos directamente. Lo mismo pasa con montones de otras cuestiones, ¿no? La cantidad de árboles no está relevado en toda la universidad. Cuestiones que hacen por ejemplo, se puede saber, y los chicos me van a corregir, a lo mejor cuántos aires acondicionados hay en cada edificio, pero no cuánto consume cada uno, y además la cantidad de refrigeradores que tenemos en los laboratorios, porque además hay jurisdicciones cruzadas, CONICET, provincia, etc. Es decir, que esto de la huella de carbono, lo interesante es que nos ordena la cabeza, y para empezar a pensar todo en clave de sustentabilidad. Lo que decía Gerardo, de que hay que ver no solamente cómo, sino qué consumimos, ver, etcétera. Bueno, el otro día nos juntamos justamente con el asesor jurídico, que es uno de los que forma parte del programa, y estuvimos charlando un programa de compra sustentable. La universidad no hace eso, compra el menor valor, independientemente de que el producto que compre tenga una huella de carbono 10 veces mayor que otro que salga un poquito más. Vuelvo, hay que cambiar la cabeza con esto. Lo que Gerardo también mostró es interesantísimo, porque a lo sumo en Argentina tenemos el valor que saldría un estudiante graduado, pero no qué huella generó formarlo, y obviamente qué huella genera o qué cantidad de emisiones de GI genera ese graduado con su actividad. Cosa que tendríamos que incorporar en nuestras cátedras ya. Es decir, empezar a plantear por actividad cómo reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Como decía Gerardo, el mundo consume más de lo que produce de hace décadas. En algún momento va a ser insustentable, y saben ustedes que hay varios filósofos que ya plantean que el mundo va a continuar sin la raza humana. De hecho, la mayoría de los filósofos en este momento dicen que el mundo comenzó sin la civilización humana y va a terminar sin la civilización humana. Perdón, hay un eslogan muy común que dice salvemos el planeta, ¿no? El planeta va a seguir. El planeta va a continuar. Salvemos el planeta. Seguramente, y se va a autorremediar, seguramente, cuando no haya más seres humanos o que volvamos a las cavernas. Y esto, Darío, en la universidad es sumamente importante porque va acompañado de un proceso de concientización de tareas que nos competen a todos, porque hay muchas tareas que cuando uno veía en los cuadros competen a personal jerárquico, competen al comportamiento nuestro de los estudiantes, de los muchos trabajos de los no docentes, de concientización. Hay cuestiones que va a haber que cambiar fundamentalmente en cuanto a los residuos, por ejemplo. Y después hay algunos datos que son extraordinarios, que uno cuando lo ve, lo que pasó Gerardo, por ejemplo, que voy a decir, primero el dato de la materialidad o la forma constructiva de un edificio, insignificante al lado de lo que era la movilidad, por ejemplo. Y esa movilidad, Gerardo, en Cataluña, que es chica y tiene una red de transporte público envidiable, extraordinaria, que muchos catalanes que van a dar clase no la usan y van en auto, ¿no es cierto? Porque lo conocemos. Pero estoy seguro que acá estamos 500 veces peor que ese cuadro. Es decir, que también es un tema que es sobre lo que hay que trabajar, que es extraordinario. Además, Pichi,
todos los intendentes de la democracia para acá, de Rosario, han sido graduados de la UNR. Hemos tenido 3 gobernadores que han sido graduados de la UNR. El presidente del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados de la Nación durante 2 periodos fue graduado de nuestra universidad. Es decir que nosotros estamos formando a los políticos y los gestores que son los responsables de todo esto. Y si no introducimos este tipo de cuestiones como parte de nuestra currícula, los próximos gestores no van a tener idea de todo esto, no van a saber o al menos no van a tener el compromiso de hacer una serie de cosas. Por eso somos más que responsables. Quería comentar que dentro de las ideas de lo que se puede llegar a hacer, y muy modestamente, ¿no? Ustedes vieron que la presentación esta que yo utilizaba, bueno, hay gente que la tuvo que sufrir 2 veces, porque forma parte del curso que termina el miércoles de la semana que viene, que hace el grupo de universidades, junto con la cooperativa, y planteamos un ejercicio que es el miércoles, es el día de cierre, donde se mezclan entre las universidades, entre los perfiles profesionales, entre los roles que desempeñan dentro de la entidad de cada uno, de la cual proviene cada una, y tienen la pregunta de proponer a lo largo de distintas actividades que tiene la universidad, sobre todo con edificios e infraestructuras, pero también con compras, con contratación de servicios, entre 3 y 5 ideas que no se estén aplicando actualmente y que sean viables, aunque siempre hay que tirar un poco de la cuerda más allá de lo que nos queda muy fácil o muy próximo o muy cómodo, ¿no? Ir un poco más allá de lo más fácil de realizar o de lo que ya se esté haciendo, y la idea es que eso genere un documento que luego lo hagamos circular y que a partir de lo que pueda ser el grupo, pero evidentemente de que cada persona que haya hecho el curso circule, llegue a las áreas de edificación o de construcciones o de licitaciones o de compras o de gestión, o incluso evidentemente también va muy dirigido a las funciones básicas de la universidad, ¿no? a docencia, investigación y extensión. Y bueno, puede ser un pequeño aporte, sabemos que es apenas un primer pasito en lo que puede llegar a ser. Estamos con ganas de elaborar un documento más largo, más completo, más complejo, más dedicado y específico a las distintas, como si fuera la contraforma de la huella, ¿no? Donde tengo mucha huella, cómo puedo atacar todo eso. La presentación de La Plata, que estaba ahí por si la queríamos también tocar, yo no trabajé directamente, pero la conozco por el trabajo con Andrés Fiandrino. Presenta también una huella y está en este momento trabajando sobre cómo se puede hacer en los años sucesivos para esa huella disminuirla, ¿no? Porque también está la evaluación de es mucho, es poco. Ayer presentamos en el curso 4 huellas de las 4 universidades, es decir, Rosario, La Plata, Litoral, Nordeste de la provincia de Buenos Aires, y una de una cosa minúscula que es la sociedad orgánica, ¿no? Y la comparábamos respecto de huellas nacionales, es mucho, es poco, de huellas de países muy pobres, es mucho, es poco, de huellas con huellas de otras universidades, pero sea mucho o sea poco, claro, hablar de neutralidad, o incluso de ser positivo a nivel climático, es decir, de restar de impacto ambiental, es un salto de gigante, y parece que en 2050 estuviera muy lejos, pero la crisis climática la estamos viviendo, no es que va a llegar más adelante, ¿no? Y no sé, todo lo que hemos visto de fenómenos meteorológicos extremos, ahora sería muy simplista decir todo eso es cambio climático. Yo no lo sé, los mismos meteorólogos discuten, ¿no?, acerca de la relación o no, pero donde sea que miremos en el planeta, si es continente europeo, con ciudades que existen registros, como Londres, no solamente cambian primeros ministros a cada rato y reyes, sino que también llegan a registros de temperatura que nunca habían tenido, ¿no? Nosotros hemos visto el Paraná en sequía. Este año ya mismo se publicaba un informe sobre los miles de millones de hectáreas perdidas desde las cuencas altas del Paraná hasta por Argentina, Paraguay y
Brasil en la cuenca alta, ¿no? Y uno mira esos números y dice, no, es evidente que el ecosistema va a cambiar, ¿no? Este informe era sobre deforestación a partir de la expansión de la agricultura industrial y la ganadería industrial. Y cómo eso afecta al régimen de lluvias, y cómo afecta la absorción, y qué tiene que ver con la erosión, y qué tiene que ver con la fijación de carbono, claro, la desaparición de la masa de árboles, ¿no? Bueno, para tratar de no dar solamente las malas noticias, estamos pensando, y mañana habrá, en los días sucesivos, habrá algún pequeño documento que vamos a hacer circular y hacer llegar hasta donde podamos con unas primeras ideas, que evidentemente esto no esperemos la solución ni el cambio de ese pequeño ejercicio de clase. Bueno, Muchísimas gracias. gracias, Pichi, entonces. Gracias. Y veramos a los heroicos que han elegido.